Hola, des d'Agon volem donar-vos la benvinguda a La Taula, un espai que obrim per tal de dur a terme reflexions urgents sobre les qüestions polítiques més rellevants que estan sorgint d'aquesta crisi del Covid-19. Una crisi que, d'altra banda, ha revelat les mancances del neoliberalisme com a sistema que regeix les nostres societats. Avui som més conscients que mai de la importància de les cures i de la comunitat, de la necessitat d'un estat de benestar que protegisca i servisca com a xarxa de seguretat per a les persones més vulnerables. Com a conseqüència del confinament, moltes persones han vist reduïda la seva renda, fins i tot han estat acomiadades del seu treball. Això ha fet que en moltes ocasions no puguen fer-se càrrec del lloguer, de la hipoteca o de les despeses bàsiques de la llar, com l'aigua, la llum o el menjar. El paper que ha de tindre l'Estat en aquests temps d'incerteses econòmiques i socials ha posat de relleu temes com la renda bàsica, la suspensió de lloguers o la nacionalització de sectors estratègics de l'economia. Avui, a La Taula, parlem de crisi i renda bàsica. Hola, estem així amb dos convidats de luxe, Jorge Moruno i Jaime Paulino. Hola, Jorge. Hola, ¿qué tal? Bona tarda. Hola, Jaime. Hola, què tal? No, ara vaig a presentar als dos participants que tenim avui en aquest debat. Jorge és sociòleg per la Universitat Complutense de Madrid, va ser membre fundador de Podemos i ha estat encarregat de l'àrea de discurs i d'argumentari d'aquest partit. Ha estudiat les transformacions del món del treball, ha escrit 2 llibres, La fàbrica de l'emprendedor i No tengo tiempo, i des de maig de 2019 és diputat per Mas Madrid en l'Assemblea de Madrid. Jaime Paulino és filòsof de formació i ha sigut el secretari general de Podem a la ciutat de València. Els seus camps d'estudi fonamentals s'han girat al voltant de la tradició teòrica italiana anomenada postoperaisme. Suposo que no he dit cap cosa massa d'això, però bueno. Res, passar a desglossar l'estructura del debat. El debat consistirà en 3 blocs. En el primer tractarem de fer un diagnòstic general de la situació. En segon lloc parlarem de què és el que podem fer durant aquest impasse, durant aquesta crisi del coronavirus i, per últim, reflexionarem al voltant de la renda bàsica. Com a primer bloc, nosaltres pensem que com a diagnòstic general diem que podem parlar de 3 crisis que s'entrellacen. Una crisi ecològica, en la que podem veure com s'evidencia la contradicció entre el sosteniment del planeta i el nostre ritme de vida, amb una crisi biosocial, és a dir, com el coronavirus i la pandèmia planetària posa en dubte tot el nostre model de vida, i per últim una crisi econòmica que, si bé alguns ja parlaven abans del coronavirus, aquest esdeveniment l'ha accelerat. La pandèmia ha vist com s'accelera la crisi. La pregunta és, si haguéreu de cartografiar el moment present, com ho faríeu i quins creieu que són els elements que el defineixen? Si vols començar tu, Jaime. Vale. Con esto yo estaba pensando en los términos en los que Gunther Anders hablaba hace 75 años ya de desnivel prometeico, ¿no? Es decir, el momento en el que la acción humana tiene una acción muy simple, puede tener unas consecuencias absolutamente inconmensurables para la propia racionalidad y para la propia capacidad de captación de lo que está pasando, ¿no? Claro, esto es como un tema clásico en el siglo XX que tiene que ver justamente con el momento en el que el hombre empieza a manejar la taumaturgia nuclear, ¿no? Esa conciencia de la capacidad de autodestruirse apretando un botón muy pequeñito, ¿no? Y que viene a definir la sensación de riesgo que se había vivido hasta el final de la Guerra Fría. Pero claro, a partir de ese momento la concepción del riesgo adquiere un sentido distinto, que es como estabas comentando antes, Adrián, y que tiene que ver precisamente con esta cuestión ecológica, con cómo la acción del hombre y con una acción conjunta, que al mismo tiempo es una acción fundamentalmente inconsciente, tiene capacidad de estar cambiando la fisonomía del planeta y por lo tanto de estar afectando a la especie. De una manera que igualmente no es concebible, que no es imaginable, que no tenemos elementos para poder captar cómo nuestra acción tiene unos determinados efectos, ¿no? Esto con respecto
a lo geológico, pero la traducción inmediata tiene que ver precisamente con la globalización económica, con los efectos en la economía desde un punto a cualquier otro, sin poder predecirlo, con cómo eso involucra la intimidad y la privacidad de cada persona y de cómo eso, por supuesto, abre pues, esos márgenes que todos los expertos del mundo estaban diciendo en las actuales condiciones de contacto, de comunicación, de la globalización contemporánea, una pandemia que sea mucho más destructiva que cualquiera que la que ha pasado antes, no porque los virus sean más destructivos, sino porque la comunicación es irrestricta, mucho más fluida y hay mucha más gente, va a tener efectos devastadores. Entonces, claro, ante esa situación, lo que queda pensar es, vale, vivimos en una sociedad de riesgo, vivimos en un riesgo que no es cuantificable, vivimos en un riesgo que no es imaginable. ¿Qué tipo de seguridad podemos aspirar? ¿A qué tipo de seguridad podemos aspirar? ¿Qué tipo de imagen de confort o de imagen de tranquilidad mínima podemos llegar a construir como sociedad para sentirnos más o menos cómodos? Porque justamente lo que ha caído por todo el camino, yo creo que esa es la clave histórica de todo esto, es cualquier tipo de credibilidad con respecto al neoliberalismo como programa para estar ofreciendo horizontes que sean deseables y para estar ofreciendo una finalidad culminante, ¿no?, para la vida de cualquiera. En ese momento en el que ya el neoliberalismo pierde toda credibilidad, ¿qué tipo de seguridad podemos construir como comunidad, como sociedad, y que ahora mismo está completamente puesto en entredicho? Claro, claro. ¿Vale, Jorge? Sí, había el otro día en las redes había un meme en francés que salía un submarinista como subiendo a la superficie y detrás de él iba un tiburón blanco, sería como un tiburón blanco, con la boca abierta, ¿no? Y ponía COVID-19. Debajo de ese tiburón había otro tiburón exactamente igual, pero más grande, que ponía crisis económica, como que ese tiburón se iba a comer al otro tiburón que se iba a comer a la persona. Y debajo de ese tiburón de la crisis económica aparecía una boca enorme que ponía cambio climático, que era como todo se va a ir comiendo a una vez a otro, ¿no? Como una especie de muñecas rusas. Eso nos da un poco la apariencia de la dimensión y de cómo se están solapando diferentes tipos de crisis, algunas con peculiaridades de tipo nacional, ¿no? Tenemos obviamente la crisis de la pandemia, tenemos la crisis que ya va a ser la crisis socioeconómica, que va a aumentar en principio las desigualdades, y eso además se superpone con la crisis ecológica, que parece que queda como telón de fondo cuando, e incluso ahora, se quieren suspender algunas de las medidas que se querían iniciar hacia la transición ecológica, como diciendo, bueno, esto ahora no es importante, cuando en realidad situaciones que estamos viviendo hoy son como una especie de preludio, ¿no?, que nos podrían ayudar a imaginar qué situaciones nos podrían llegar a dar el cambio climático, ¿no? Pero parece como que queda de telón de fondo, cuando al mismo tiempo, si miramos las noticias, siguen apareciendo, como por ejemplo que se ha derretido más que nunca los polos, es decir, que eso sigue operando, aunque no esté tan presente. Pero es que además, en nuestro caso particular, esta crisis del coronavirus llega en un momento en el que están abiertas varias crisis, a su vez, en lo que es la configuración del Estado español, ¿no? Está la crisis social, que ya era una desigualdad galopante, a pesar de haber crecido más que antes de la crisis, no se ha recuperado en los niveles previos a la crisis, a pesar de ser un país ahora más rico que antes. Está la crisis territorial, que como todos bien conocemos, que se ha sumado además la España vacía, y está la crisis que sigue, obviamente, que se explique también de todas esas, la crisis del régimen del 78, ¿no?, que no ha encontrado nuevos equilibrios y nuevos consensos políticos, y entramos de lleno en una crisis del coronavirus que va a acentuar, en mi opinión, o a tensar algunas de estas crisis que se vienen superponiendo. Claro. Bueno, pues ara jo penso que un anàlisi molt interessant de com està en termes generals la situació. Passem al segon bloc. En aquest bloc teniu en principi dos intervencions, però podem allargar-ho fins a tres, un poquet més llargues. Està parlant de quines seran les condicions amb les quals hi serem d'aquesta crisi, no? De com viurem i, en definitiva, què passarà quan, diguem, derrotem el coronavirus. Tot i això, crec que és igual d'important tractar el tema de mientras tanto, no? De mientras tanto el coronavirus, què fem? Si trobem uns treballs i uns treballadors i unes treballadores molt concrets són les que ocupen la primera línia per fer front al coronavirus, precisament. I
i altres que perden el seu treball o que han de triar entre perdre el seu treball i posar la seva vida i la dels seus en risc. Com veieu aquesta situació i com es podria gestionar? Si vols començar tu, Jorge. Sí. Bueno, hemos visto primero, obviamente, mucha improvisación, pero porque nadie sabe, nadie conocía de antemano, ¿no? cómo responder en esas situaciones, y lo hemos visto a lo largo del globo. Se ha hablado mucho de Corea, pero es verdad que Corea ya sufrió una pandemia previa y por lo tanto estaban mejor preparados, pero por haber vivido una experiencia anterior. Claro, muchas veces pensamos, ¿no? Nos ponemos metas. Bueno, cuando salgamos de esto, cuando la curva empieza a bajar, que ojalá empiece a bajar ya, se piensa en una suerte de recuperación de la normalidad. Primero, eso tiene varios problemas. Primero, se ve lo anterior como un punto positivo y no como algo mejorable. Es decir, ojalá recuperemos el día anterior al coronavirus y por lo tanto le despoja de ciertos problemas que ya arrastraba esa situación y tenemos la situación en la cual una vez que acabe este trayecto comienza otro viaje, que es el viaje de, bueno, y económicamente y socialmente, ¿qué va a pasar con todo esto? Porque esto va a ser un derrumbe en lo que tiene que ver en lo que es el Producto Interior Bruto. ¿Cómo se va a salir de esto? Y aquí se reanudan debates que ya tuvieron lugar en 2008, pero que ahora hay otros actores implicados más directamente, ¿no? Una de las primeras lecciones que podemos tener con esto es cuando es una necesidad imperiosa, sí que hay formas de sacar recursos. Lo cual nos da a entender que la crisis de 2008, las medidas draconianas que le impusieron a España, pero sobre todo a países como Grecia, que la dejaron una economía de haber sufrido una guerra, de haber perdido el 25% del interior bruto, era totalmente innecesario. Porque si hoy es posible, antes también lo era. Pero todavía seguimos viendo límites. Hemos visto que el Banco Central Europeo pues, ha dicho que lo que haga falta, pero lo vimos ayer mismo, bueno, como ha vuelto de alguna manera la política al nivel europeo. Que hayan saltado que hayan salido a la luz las disensiones y los problemas intrínsecos de la propia arquitectura europea no debería suponer un problema, como en realidad una situación en la que por fin se empieza a hablar de cómo está construida la Unión Europea y que tenemos que entender que si Europa quiere sobrevivir, la Unión Europea quiere sobrevivir, hay que alterar profundamente las normas presupuestarias y tienen que entender los países del norte que si que somos una unión hay que mutualizar los riesgos y, por lo tanto, convertirnos en una federación de verdad. Si eso no se logra entender, la Unión Europea tiene un futuro muy, muy complicado, porque es verdad que países como Italia o países como España no pueden volver a tolerar y volver a entrar en una espiral de recortes, en austericidio y en hundir más todavía a los pueblos y a los países. Así que son varios niveles. A nivel español, el gobierno tiene que ser lo más ambicioso posible. Vemos que poco a poco va dando pasos que debería haber dado antes, como prohibir los despidos, como ir pensando un ingreso básico garantizado para toda la gente que se va a quedar fuera, y al mismo tiempo tiene que ir exigiendo y plantándose en Europa para entender que esto es un problema que nos atañe a todos y que si no somos capaces de hacerlo de manera conjunta, pues a lo mejor hay que buscar otro tipo de soluciones, pero entendiendo que la prioridad es que la gente no se hunda en la miseria, claro. Totalment. Nosaltres plantegem que el discurs neoliberal no es troba present el debat públic com sí que ho estava al 2008, les conseqüències d'aquest model es troben molt presents. Es trobem en un moment on transformacions que potser abans del coronavirus veuríem a llarg termini, com les desprivatitzacions, la millora de condicions de treball, si pregunte a tu ara, Jaime, si es poden produir de manera immediata aquestes transformacions, si hi ha possibilitat de que ocurrisca això. Yo creo que, bueno, lo comentaba el otro día, se comentaba en un artículo que ya por título, el shock ha cambiado de bando, una visión muy, muy optimista al respecto de cómo la oportunidad del momento podía servir precisamente para que se deshiciesen unas cuantas reformas que se habían hecho en las últimas décadas y al mismo tiempo sirviesen para avanzar en un sentido progresista la economía y los derechos sociales. Me quedan bastantes dudas al respecto de cómo funciona eso. Entonces, yo creo que la clave está
lo que estaba diciendo Jorge cuando decía, cuando miremos atrás después de la crisis del coronavirus, vamos a estar viendo ese ayer como si fuese, no sé, una normalidad deseable, simplemente porque no había coronavirus, ¿no? Cuando el mínimo análisis lo que nos dice es que la normalidad post-crisis de 2008, y que es todavía el escenario en el que estamos, es un escenario de reconfiguración, es una normalidad rota desde un punto de vista institucional, desde un punto de vista político y desde un punto de vista de articulación social del deseo, ¿no? De articulación social de ver cómo podemos compartir un horizonte más o menos deseable que sea colectivo. Eso es lo que está suspendido en el aire desde hace unos cuantos años, ¿no? Y se ha pensado que se pueden estar dando unos pasos para avanzar en un proyecto que dé alguna forma a todo esto. Pero ese proyecto está completamente indefinido. Está indefinido desde un punto de vista teórico, está indefinido en la arquitectura internacional, está indefinido dentro de un proyecto nacional que está embebido dentro de una arquitectura internacional que le resta competencias al respecto de capacidad de financiación, que le resta competencias monetarias, que le pone problemas a 1000 niveles, ¿no? Es lo que son los países de la Unión Europea, unidos bajo una premisa ordoliberal de nosotros estamos juntos, pero fundamentalmente para mantener la inflación por debajo del 2,5%, ¿no? Una cosa que es qué tipo de normalidad se puede recuperar ante eso cuando en realidad ya estamos viviendo o estábamos viviendo en un escenario completamente descompuesto de normalidad institucional, ¿no? Entonces, claro, el elemento que había comentado antes, ¿no? Es decir, el neoliberalismo era zombie antes porque residía en las instituciones, pero no residía en el escenario del deseo colectivo. En 2008 el neoliberalismo residía en los imaginarios que cada particular podía proyectar con respecto a su propia vida. El deseo de convertirse en empresario, por ejemplo, el deseo del éxito, la idea de que efectivamente se podía tirar adelante en ese crecimiento sin límites a partir de una economía especulativa. Eso sabemos que ya no articula ningún tipo de efecto. Sabemos que el neoliberalismo, desde el punto de vista, sigue encardinado en las instituciones porque tampoco se ha articulado una alternativa a ese nivel que sea capaz de ofrecer unas respuestas semejantes y porque hay poderes económicos que, en fin, lo siguen manteniendo. Pero claro, en el momento en el que pasa esto, lo que se niega de raíz es que ese neoliberalismo pueda ofrecer ningún tipo de respuesta que sea capaz de mitigar las consecuencias de lo que está pasando. La mano invisible no va a venir aquí a rescatar a nadie en un momento de excepcionalidad absoluta, va a ser el Estado. Bien, desde ese punto de vista, la crisis inmunológica lo que hace es acelerar los tiempos de una crisis económica que ya se veía de antemano, ¿no? Que estaba arrasando el panorama y que iba a llegar a algún punto de fisión realmente al respecto de las expectativas económicas de todo el conjunto. Entonces, acelerados esos tiempos a partir de una normalidad ya rota, la pregunta es ¿cuál es el papel del Estado ahora mismo? Y un papel del Estado en un contexto en el que el Estado en realidad significa muy poco porque no tiene capacidad financiera, porque no tiene capacidad monetaria, lo que ya había comentado, ¿no? La segunda es qué tipo de configuración geopolítica va a parir esta crisis, porque esto no es tampoco como el 2008. Aquí las cosas cambian y cambian también al respecto de cuál puede ser la respuesta interna dentro de Europa. Yo qué sé, es decir, que Mario Draghi esté diciendo que aquí lo que hace falta son coronabonos y mutualización de deuda entre todos los países de la Unión Europea, en comparación a cuál fue su visión, pues bueno, de acción limitada en el contexto de la crisis de 2008, también marca una diferencia. El que nos encontremos a estos calvinistas secularizados de Holanda, ¿no? Diciendo que, bueno, es que sería inmoral mutualizar la deuda, lo estaban comentando ayer, un completo disparate, una locura de estas, bueno, que solamente se les pueden ocurrir a gente que tiene la cabeza en un sitio completamente distinto a la realidad que estamos viviendo, ¿vale? Pero que también configura expectativas vitales distintas, configuraciones culturales distintas. Realmente, si esto apunta a la indecisión y el bloqueo a escala internacional y a escala europea, como está apuntando, en el que los países del sur se quedan de nuevo sin posibilidad de estar
teniendo un Estado real que les ampare para estar sacando adelante la vida de sus ciudadanos. ¿Cuál va a ser el futuro de la Unión Europea? Tampoco se sabe. ¿Qué es lo que pasa con Estados Unidos? ¿Qué es lo que pasa con China? China se dedica a estar enviando suministros a todo el mundo, mientras Estados Unidos está cerrando fronteras y declarándose muy ufano, ¿no? En que aquí no pasa nada y tiramos adelante. Entonces, el escenario de la acción inmediata yo creo que está determinado primero por un punto de audacia que ya vemos que cuesta de llegar, incluso con ejemplos italianos, ¿no? Está costando que España adopte las mismas medidas, pero parece que va un poco en ese sentido. Pero ¿cuál es el grado de excepcionalidad de eso? ¿Hasta qué punto un cambio derivado de ese shock tiene algún tipo de recorrido? ¿Cómo se integra un cambio de esas características en una arquitectura un poco más amplia? Es un interrogante gigantesco, ¿no? Y a partir de ahí, ¿cuáles son las consecuencias generales, ¿no? que vamos a tener en todo este proceso? Yo creo que hay como una tendencia que es hasta cierto punto ilusoria, ¿no? de hiperracionalización de la historia desde el punto de vista de la izquierda, que dice, bueno, en el momento en el que viene un shock, en el momento en el que viene una crisis de estas características, pues llegamos al punto de culminación de aquello que había antes y de alguna forma podemos esperar que aquello que había estado latiendo, que puede llegar a desarrollarse, que son realmente las auténticas fuerzas productivas, casi espontáneamente ocupan el lugar de lo que había quedado desocupado, del fracaso que se ha abierto o del hoyo que se hace gigantesco, ¿no? Es una hiperracionalización de la historia, una perspectiva teleológica de la historia que además es optimista, es decir, que aprovecha sus crisis y sus dificultades para avanzar en un sentido de progreso. Yo creo que eso es extremadamente dudoso. Y creo que es extremadamente dudoso, insisto en esto, porque el problema central es cuál es el papel del Estado en toda esta cuestión, cuál es el papel de la soberanía en todo este escenario. Entre otras cosas, porque sabemos cuál es la respuesta represiva. Sabemos que un Estado sirve para reprimir, sabemos que un Estado sirve para multar, sabemos que un Estado sirve para mantener dentro de unos límites un estado de alarma y un toque de queda, más o menos, ¿no? Como la actual, pero no sabemos cuál es el término positivo real en el que el Estado puede conservar la vida o puede hacerlo más allá de la lógica del propio mercado, ¿no? Y cuando digo esto me estoy refiriendo al hecho de que a mí me da la sensación de que en términos generales y por tradición la izquierda tiene un proyecto de Estado bastante limitado, bastante contradictorio, bastante contemporizador, ¿no? Toca ser keynesiano, bueno, pues la izquierda entonces es keynesiana, pero no tiene un proyecto de Estado propio, no tiene una idea de Estado bien definida que pueda ofrecer como solución concreta a un problema de estas características. Y la extrema derecha sí que lo tiene. Es decir, el Estado siempre ha sido el espacio en el que la extrema derecha se ha sentido fundamentalmente cómodo. Entonces, ante la situación de riesgo que vivimos actualmente, uno de los principales problemas es que el Estado tiene que dar una respuesta, no sabemos qué respuesta puede ser esa en las coordenadas institucionales e internacionales que tenemos actualmente, que definen nuestras competencias, y sí que sabemos que la extrema derecha tiene una idea de Estado clarísima, monstruosa, absurda, terrible, pero al menos es perfectamente consistente, no va a dar bandazos. Claro, claro. Eso es el problema central que creo que tenemos a la hora de estar pensando en cómo se pueden ofrecer soluciones. Sí. Sí, claro, Jorge, acabem, perdoneu, este bloc en una intervenció final teua, Jorge, el més breu possible, perquè anem un poc avançats de temps i terminem en l'últim bloc. Sí, hay una cosa curiosa, ¿no? Decía, creo, el primer ministro holandés, decía que, bueno, que ese tipo de políticas, como los coronabonos, había que reservarlas para momentos de urgencia y especiales, como dando a entender que este no lo era. Y al mismo tiempo, Holanda, que no tiene suficientes camas UCI, ha pedido a Bélgica si puede mutualizar a los enfermos, que le han dicho que no. O ven como la demanda de flores cae un 80% y le piden que a Europa ayudas más allá de las ayudas nacionales, ¿no? Como una especie de disonancias, como que no es el momento urgente y al mismo tiempo por lo otro sí que lo pides. Respecto a la situación y el mientras tanto, habrá que preguntarse también qué tipo de ser humano o qué instinto va a primar
después de esta situación? ¿Un instinto de mayor libertad o un instinto de crear una subjetividad más replegada, que quiere más mano dura, más miedosa, más desconfiada, ¿no? ¿Qué tipo de forma va a prevalecer de todo esto? Porque la pregunta es si vamos a ansiar más democracia, entendiendo que todos somos vulnerables, que todos somos igualmente válidos, que el mercado, cuando importa de verdad las situaciones, todo lo que infravalora los cuidados, la limpieza, los currelas, es lo que nos salva de la situación, a esos que ahora llamamos héroes, lo público y demás, y entendemos que o institucionalizamos bases que garanticen la vida al conjunto de la ciudadanía, sin exclusión, sin razón de propiedad y por lo tanto de manera universal, o nos caemos. Entonces, ¿va a prevalecer ese instinto de todos somos igualmente válidos, todos tenemos el mismo derecho a ser libres y por lo tanto avanzar en un concepto de libertad más innovador que el actual? O por lo contrario, este encierro, este confinamiento general va a generar una subjetividad y una forma de ser que reclama más mano dura, más miedo, más encierro, más control, más servilismo y por lo tanto más retroceso democrático. Pero en esa situación está la situación abierta, porque cuando tú miras lo que opinan gente de derechas, que piensan que el marxismo cultural, lo que llaman marxismo cultural, lo copa todo, o cuando ves a los ultraliberales diciendo de todo esto lo que va a salir es más Estado, ¿no? Que es como su gran miedo, todos coincidimos, desde posiciones políticamente antagónicas y muy diferentes, todos coincidimos en una misma cosa, en lo mismo, en que la situación está abierta. Y que está abierta la situación no quiere decir que se vaya a democratizar, quiere decir que es ambivalente y que puede ir hacia un lado o hacia otro. Y la multitud, lo que somos, se va a construir, esas relaciones que vaya a construir, puede ser como la multitud de los Simpson. Puede acabar pidiendo cosas hermosas o puede ir con las antorchas buscando a quien considere culpable y diferente. Ara voldria, per tal d'introduir l'últim bloc, pues agarrar un dels conceptes dels que tu parlaves, no? La llibertat. I la llibertat, en estos temps, considerem que és la necessitat de garantir l'existència material de les persones, no? El tercer bloc parlem de renda bàsica o bueno, si més no, una versió provisional i modificada d'aquesta, que és la que s'ha introduït en el debat públic, si seria factible d'aplicar-se o fins a quin punt aquesta mesura milloraria la situació. Si podem parlar d'aquesta introducció d'aquesta mesura en el debat com un avanç en la guerra de posicions, si no sé qui ha començat abans, si vols començar tu, Jorge, per compensar un poco el temps. Vale, sí, más allá de medidas concretas, que yo creo que este ingreso va a ser ya una necesidad, independientemente de lo que cada uno piense ideológicamente, o las familias ingresan dinero, o las familias pueden pagar los alquileres, o si no va a haber una hecatombe, y eso no es, digamos, no es viable de ningún modo, o se ingresa dinero directamente a la gente. Pero más allá de la situación de ahora, la pregunta va a ser si se ha puesto en duda en los pilares de la idea neoliberal, de libertad, esa idea de puedes hacer lo que quieras siempre y cuando lo puedas pagar y por lo tanto hay que glorificar todo lo que tiene que ver con bajar impuestos, todo lo que tiene que ver con el desprecio a lo público, todo lo que tiene que ver con la idea de si tú quieres, tú puedes y tú solo y que le den al resto, si toda esa idea se ha derrumbado. Yo creo que gran parte o se ha socavado en gran medida. La pregunta es ¿por qué se va a sustituir? Creo que estamos en una posición en la cual se puede criticar que la idea de libertad es la idea del comprador y el vendedor en igualdad de condiciones en el mercado que intercambian libremente sus productos y que nadie es engañado, ¿no? Esa idea donde a ti nadie te pone una pistola en la cabeza para coger un trabajo de mierda. Tú lo estás haciendo libremente porque racionalmente estás decidiendo, ¿no? No hay condicionamientos ni determinaciones que te obliguen a tener que trabajar de cualquier cosa si quieres comer, ¿no? Entonces, si esto nos puede permitir a ir un paso más allá en el concepto de la propia libertad. O por el contrario, se va a tomar una deriva que está ensayando, pues lo vemos con Ayuso en Madrid, ¿no? Esta idea del intervencionismo neoliberal, ¿no? De transferir recursos públicos para empresas privadas como lo de Telepizza, a cambio de que no den menús, o la política de no cobrar impuestos, cuanto más ganas, menos te van a cobrar, y por lo tanto luego dejar, en lugar de los impuestos, dejar en manos de la caridad de las grandes empresas que nos salven por su buena voluntad.
La idea de la renta básica, creo que ahora mismo se va a introducir, sí, casi seguro, una especie de renta garantizada, en el sentido de que le va a llegar a toda la gente que esté golpeada por la crisis, a lo cual hay que sumar los 12 millones de personas que ya están en tasa AROP, en riesgo de exclusión y de pobreza en España, que se van a sumar bastante más gente. La pregunta es si esto va a inaugurar un nuevo tiempo para pensar los estados del bienestar, los sistemas de trabajo, si va a servir para pensar que no podemos ser un país dependiente en sectores de muy baja productividad, en sectores intensivos en turismo, y por lo tanto la idea es que no solo hay que recuperar lo destruido por la crisis, sino que se construya mejor, ¿no? De alguna manera, ¿no? De lo que se destruye, pues que se construya de una manera mejor y por lo tanto modificar la estructura productiva. Ahora bien, esto implica una transformación no de un grado más arriba, un punto más arriba de fiscalidad. Esto implica una transformación estructural de los imaginarios, de los modos de funcionamiento, de lo justo, lo injusto, lo normal y lo no normal, que viene siendo desde la revolución, la contrarrevolución neoliberal. Significa una transformación sustancial de los modos de ser, de pensar y de existir en sociedad, que pone en duda lo que hasta ahora venía siendo como la hegemonía de lo que significa ser libre, ¿no? Tanto dinero tienes y la desigualdad de posesiones no era ningún problema. Ahora vemos que la desigualdad es un problema central que ataca al corazón de la libertad. Y la libertad solo puede ser libertad democrática si pensamos que todo el mundo tiene el igual derecho a acceder a ella. Claro. El teu torn. Claro, el punto es que las sociedades neoliberales no dejan de ser más que una versión de las sociedades laboralistas previas, o mejor dicho, la estrategia de intervención económica con carácter neoliberal lo que hace es construir su visión del mundo a partir de la perspectiva laboralista fundamentalmente desarrollada en el siglo XX y en el siglo XIX, ¿no? Que lo que te dice es que el trabajo es la condición de acceso a los derechos de ciudadanía. Claro, es decir, si tú tienes una constitución que garantiza el derecho y el deber, las dos cosas, a trabajar, como la Constitución española, ¿no? Una Constitución como la italiana, que venía a decir aquello de la República italiana es una república fundada en el trabajo, ¿no? Y el trabajo parece que está garantizado. Ostras, pues qué mejor manera que de compaginar responsabilidad individual, esfuerzo, capacidad de ganarte tu propio sustento, con el hecho de que haya una igualdad más o menos para todos, ¿no? Porque en ese escenario, bajo esa imaginación, lo normal parece que la libertad no solamente tiene que ver con la cuestión formal de que no te pongan una pistola en la sien, tiene que ver con el hecho de que existen condiciones materiales para poder trabajar y que todo el mundo puede acogerse a esas condiciones con la dignidad suficiente para que el producto de ese trabajo le permita mantener su vida. ¿Qué es lo que pasa cuando eso ya es patente que no se da? Cuando el más trabajo significa más precarización, cuando hemos inventado la figura del trabajador pobre, que dentro del modelo keynesiano sería, bueno, difícilmente imaginable, ¿no? O cubriría un fragmento muy pequeño del conjunto social, cuando ahora, pues, bueno, cada vez es más mayoritario. Cuando nos encontramos con el hecho de que efectivamente la automatización, la virtualización, la robotización, lo que hacen es destruir empleo que era empleo productivo directo, ¿no? Y para el que se pensaba que, iba a estar siempre pendiente cuando hay una economía que va creciendo, tiene que estar produciendo más, por lo tanto va a necesitar trabajadores. Pues bueno, no es así. Ya sabemos clara y fehacientemente que no es así. Entonces, el shock del coronavirus sirve para pensar que hay una libertad que no solamente es formal, o que, mejor dicho, el relato que nos habían contado al respecto de cómo podemos ser libres siendo trabajadores ya está perfectamente quebrado, porque no podemos salir a la calle a buscar trabajo, y ese es un hecho material. Bueno, pues entonces esa libertad tendrá que satisfacerse de otra forma. Parece bastante probable, efectivamente, que entre algún tipo de ingreso no condicionado, limitadamente condicionado. Lo de la condicionalidad ahora mismo, en este carácter excepcional, sería absurdo, fundamentalmente porque no hay capacidad burocrática y administrativa para estar gestionando esa condicionalidad. En Madrid, la RMI, ¿cuánto tarda? Un año aproximadamente, ¿no? Es una vergüenza. Claro, es decir, en
en la Comunidad Valenciana, desde que se solicita hasta que se concede, no sé cuánto tiempo pasa, pero desde que se concede hasta que se cobra, el tiempo normal, lo habíamos estado mirando, eran 6 meses. Al final sí se cobra, pero quiero decir también con un lapso de tiempo gigantesco, con pocos recursos para poder financiarla, es cierto, con una carga administrativa que era muy lenta, con numerosas dificultades. Añadir condicionalidad ahora mismo a cualquier tipo de ingreso significa que se cobrarán a lo mejor dentro de 8 meses. Es completamente absurdo, ¿no? Entonces tendrán que buscar algún tipo de estrategia alternativa para poder hacer llegar recursos económicos a gente que se ha quedado sin trabajo o no puede trabajar, en cualquier caso, ¿no? Que eso abra el escenario a un modelo distinto, que es donde está el meollo de todo el asunto, hasta qué punto este momento explosivo sirve justamente para que exploten también las certidumbres al respecto de lo que tendría que ser una acción social moral, que una persona tenga que trabajar para ganarse el sustento en ese relato viejo, y hasta qué punto puede verse sustituido por el poner por delante la garantía de libertad en tanto que es simple manutención, mantenimiento de la propia vida en unos mínimos de dignidad, pues veremos si ocurre o no. Yo, opino sí, ciertamente, que es una batalla que está abierta y que este acontecimiento la abre más que en ningún otro momento, pero creo que las consecuencias son tremendamente inciertas. Entre otras cosas, porque la aplicación concreta de una renta básica, planteándolo ya en términos más generales, depende de muchos factores que no se dan. Bueno, al menos 2. Uno es autonomía financiera y capacidad monetaria de aquel que está poniendo encima de la mesa esa renta básica, lo cual haría coherente que la renta básica fuese antes un proyecto europeo que un proyecto nacional, porque no hay banco central que pueda estar imprimiendo el billetito que le llegue a la cuenta de cada persona. Y la segunda tiene directamente que ver con el grado de industrialización. O sea, si tú tienes una capacidad productiva suficiente para que el mercado esté relativamente nutrido de los productos que el tipo que tiene la renta básica va a estar comprando, pues entonces generas un círculo que es relativamente virtuoso. Activas el consumo y es un consumo que beneficia a aquellos que están contribuyendo también con sus impuestos a financiar esa renta básica. Cuando tú tienes una economía, pues bueno, intensiva, fundamentada en sector terciario, vinculado fundamentalmente al turismo, que es lo que pasa aquí, que es lo primero que cae en cualquier crisis porque es lo más superfluo, por supuesto, lo que no tienes son esos sectores industriales productivos que permiten tener un mercado suficiente como para que la renta básica redunde en un beneficio colectivo, ¿no? Entonces, el principal problema con carácter estructural de una renta básica tiene que ver con, ¿tienes una economía suficiente para que esa renta básica no se vaya a Hong Kong o a China? Que es uno de los principales problemas, ¿no? Entonces, claro, renta básica va inmediatamente de la mano de un proyecto estatal de reindustrialización. Y eso no se da, y no se da con la suficiente fuerza, con lo que nos encontramos es con deuda y con muchísima deuda, en un contexto en el que además las condiciones de financiación y las condiciones monetarias ni siquiera dependen de ti. Eso es un problema gigantesco, ¿no? Entonces, claro, hablar de renta básica no solamente es hablar de renta básica, es hablar de reindustrialización. Pero hay una cosa ahí que ha comentado Jaime que es muy cierta, ¿no? Lo que pasa es que creo que también se puede mirar del otro lado, ¿no? Es como, ¿qué va antes, ¿no? ¿El huevo o la gallina? Porque es verdad que para tener la renta básica hay que tener una estructura productiva que genere más valor añadido y por lo tanto reparta más riqueza, sea más productiva y por lo tanto reparta más tiempo. Pero también es verdad que elevar el suelo mínimo de derechos, y en este sentido la renta básica podría servir, siempre entendiéndola como un conjunto, un paquete más amplio, ¿no? Entendiéndolo como una política ambiciosa de vivienda también, de ingresos, es decir, de movilidad, etcétera, etcétera. Pero la capacidad de poder rechazar condiciones precarias también empuja a que el capital invierta en capital fijo, invierta en tecnología, porque ya los trabajadores no te salen tan baratos y tienes que buscar sustitutos y te obligan a ser más competitivo de alguna manera y por lo tanto también hace una criba empresarial, ¿no? La vieja estrategia sueca, ¿no? De subir el salario mínimo para ir haciendo cribas empresariales y que queden las empresas más rentables y por lo tanto mejora la productividad del país. Bueno, pues la renta básica también
obligaría a una especie de reforma patronal, a que se pusieran también las pilas, porque existe una capacidad que les empuja y les obliga a no tener que extraer renta siempre de lo mismo, a tener que moverse, a tener que invertir en otros sectores, pero claro, como digo, en este país no se podría hablar de renta básica si no se habla de política de vivienda, porque el corazón estructural de la antropología neoliberal de España y del ordenamiento que bombea, por otro lado, el turismo, que bombea las infraestructuras, es el pelotazo inmobiliario y el papel central que tiene la vivienda a la hora de extraer rentas, de una economía rentista que genera también trabajo precario. Sin una política de vivienda al mismo tiempo que una política de renta, se quedaría coja por los dos lados. Por eso, cualquier transformación de país pasa por una transformación de reducir la desigualdad, y eso significa meterle mano a la cuestión de la vivienda, lo cual obligaría también a que los sectores privados se muevan a otros, donde las renovables, rehabilitación de edificios, etcétera, etcétera, ¿no? Que empujaría a reorientar esa idea de, más como lo que comentabas, ¿no? Más de Matsukato, ¿no? De reorientar desde el Estado a la propia iniciativa privada hacia otros sectores. Pero es que además, el problema que tenemos, si uno mira los propios datos de la OCDE, desde el año 1990, el 60% de los trabajos creados en la OCDE son llamados trabajos non-estándar, ¿no? No quiere decir que necesariamente todos sean precarios, hay freelance que ganan mucha pasta, pero por lo general, trabajos autoempleos sin trabajadores que tienen más riesgo de pobreza, trabajos jornadas parciales, trabajos temporales, y esto se da una paradoja muy curiosa. Nunca antes como hoy, bueno, como hoy, digamos, antes del coronavirus, nunca antes como hoy había trabajado tanta cantidad de gente en Europa en la historia. Pero al mismo tiempo que más cantidad de gente tiene que salir a trabajar para ganarse la vida, para poder comer, resulta más difícil poder vivir de trabajar, ¿no? Que es como una especie de cepo. Se te obliga a ingresar en el círculo del dinero y del trabajo, pero poniéndotelo cada vez más complicado para poder reproducirte, para poder venderte como mercancía, porque en última instancia, bueno, en primera instancia, la fuerza de trabajo es la mercancía que vende su tiempo a cambio de un ingreso, de un salario, y si no te puedes vender, eres una mercancía invendible. Claro, como en esta situación, yo creo que incorporar derechos, y una situación como la actual es que es fundamental, puede servir también como palanca para el cambio de modelo productivo que comentaba Jaime. Han sigut, vos he de tallar, disculpeu, han sigut intervencions molt interessants, però hem de tancar el bloc i estem arribant al final perquè se'ns ha anat el temps. Volia proposar-vos una última intervenció molt lleugera, de mig minut, un minut, en el que pugueu, sobre un tema que ha eixit un poc de puntetes en el debat, que és la qüestió internacional o supraestatal del paper de la Unió Europea o de altres potències com pot ser Xina. Si voleu una última reflexió d'això com a màxim un minut per tancar el debat, Jaime, comences tu. Vale, dos cuestiones. Una, con respecto a la cuestión internacional, es cierto que hace ya unos cuantos años, desde que Trump está a la cabeza de Estados Unidos, que vivimos una sensación un poco extraña, ¿no? Es decir, de no saber cuáles son las alianzas y de no saber cuál es la política comercial de los Estados Unidos, ¿no? Porque ese sesgo al mismo tiempo proteccionista, reaccionario, ¿no? Que está adoptando cambia bastante, o ha cambiado bastante la imagen de liderazgo que se tenía y de alianzas internacionales que se habían desarrollado. ¿Qué pasará con China? Es una incógnita gigantesca porque hay unas diferencias culturales también bastante significativas, ¿no? Y sería una novedad que el mapa geopolítico cambiase de elementos centrales, ¿no? De una manera tan radical. Creo que más relevante en el sentido de que es más tratable ver qué es lo que está pasando en la Unión Europea, qué es lo que está pasando en la relación entre países del sur y países del norte, que es lo que está pasando entre gente que, como ya he comentado antes, sigue pensando en términos de cuál es la moralidad de darle al tipo que parece menos productivo o no, frente a gente que está reclamando la necesidad de estar salvando a su población de una devastación sin precedentes. Yo creo que si Europa no está a la altura, a lo mejor es momento de empezar a plantearse una Unión Europea de los Estados del Sur, dejando completamente al margen a los que siguen por imponer recetas austericidas a la economía de los países damnificados por las crisis. Vale, moltes gràcies, Jaime. Jorge, el teu minut. Sí, decía
creo que era Jacques Delors, quien decía, el que fuera presidente de la Comisión Europea en los años 80, decía que nadie se enamora de un mercado, que hace falta algo más. Bueno, eso es lo que le falta a Europa. Nunca ha tenido la pretensión política de crear una identidad compartida. Nunca ha querido poner mecanismos. Una renta básica universal a nivel europeo sería genial para generar un sentimiento de pertenencia. Y de nuevo vemos que Europa, en todos los grandes temas, siempre anda perdido en internacional, y ahora mismo no hay una unión. Y la situación que hay ahora es, tiene que decidir si queremos avanzar hacia construir una federación y, por lo tanto, un pacto territorial y lo que vendría a ser unos Estados Unidos de Europa, y eso pasa por mutualizar los riesgos, la deuda y el proyecto compartido. Si no, sería un drama en realidad en términos geopolíticos, en términos de la India, de China, de Estados Unidos, de Rusia, que se rompiese la Unión Europea por las posiciones nacionalistas de los holandeses y de los alemanes, que no entienden que Europa debería ser un proyecto común. China está jugando su baza espectacularmente, lanzando ayuda, mientras que Estados Unidos se cierra y quiere privatizar la vacuna, la posible vacuna que salga, y pues aquí estamos varados en un stand-by en donde todo se juega, o gran parte de lo nuestro se juega en la deriva que vaya a tener Europa. Hay que empujar, hay que forzar a que entiendan que Europa no puede ser la balanza de pagos de Alemania y que su propio futuro también pasa por construir una Europa federal. Si no, pues entonces se van a reconstruir las placas tectónicas de la geopolítica y cada uno se buscará pues el tipo de alianza que mejor le convenga, ¿no? El eje Roma, París, Madrid, pues creo que se va a ir instalando cada vez más. És així, moltes gràcies als dos per acceptar la nostra proposta. Ens veiem en el pròxim debat, on tractarem la qüestió territorial i els discursos que han anat sorgint, han emergit arrel de la crisi provocada pel coronavirus. Moltes gràcies, Jorge. Merci, a vosaltres. I moltes gràcies, Jaime. Gràcies. Adéu a tots.